Existen lugares que no deberían recordarse. Lugares que no aparecen en los mapas ni en los archivos públicos, pero cuyas historias persisten entre susurros. Hoy, en Sichoax, te contaré lo que se descubrió en un viejo psiquiátrico abandonado, sellado por el gobierno y oculto incluso por la iglesia. Prepárate, porque esta historia real podría perseguirte más allá del video. El llamado. Nunca había escuchado de Piedra Azul. Era un nombre que no aparecía en ningún registro oficial, ni en Google Maps, ni en archivos físicos del Estado. Y sin embargo, el expediente que recibí una noche lluviosa de octubre contenía múltiples referencias a ese lugar. El remitente, Dr. Rafael Montes, psiquiatra retirado, conocido por haber trabajado en instituciones de alta peligrosidad. Dentro del sobre, además del expediente, había una carta escrita a mano. A quien lo lea, este archivo no debe destruirse. Lo que contiene sucedió. Y aunque desearía que se olvidara por completo, el silencio solo ha permitido que esto crezca. Si usted ha encontrado este paquete, no lo ignore. No es una historia. Es una advertencia. RM. El archivo estaba amarillento, apestaba a humedad y las hojas estaban escritas a máquina, con correcciones a mano y notas al margen que iban desde lo académico hasta lo paranoico. A simple vista, parecía una recopilación de informes médicos, pero pronto descubrí que era mucho más. Entre las primeras páginas, se detallaban los antecedentes del Hospital Psiquiátrico Piedra Azul, inaugurado en 1947 y cerrado misteriosamente en 1979, luego de un incendio que, supuestamente, destruyó todo el ala sur y provocó la muerte de 16 internos. Pero según las notas de Montes, no hubo tal incendio. O al menos, no fue natural. Empecé a leer compulsivamente. Fragmentos del archivo, paciente 001, Daniela S. Fecha de ingreso, 5 de abril de 1972. Edad, 15 años. Motivo, alucinaciones persistentes, autolesiones, rechazo a comunicarse. Notas del Dr. R. Montes, margen no responde a tratamiento. Dice que, él, la mira desde el otro lado de la ventana. No hay ventanas en su celda. La transcripción de una sesión incluía esto. Doctora Lourdes, ¿quién te observa, Daniela? Daniela, no tiene nombre. Doctora Lourdes, ¿es un hombre? ¿Una figura? Daniela, voz distorsionada en cinta. Él no es hombre. Él era antes algo más, antes que todo esto. Doctora Lourdes, ¿dónde lo ves? Daniela, en los espejos, en las paredes mojadas y cuando alguien se duerme. Los últimos registros de Daniela indican que fue encontrada en su celda, completamente desmembrada, pero sin rastros de sangre. Su cuerpo estaba doblado en posiciones imposibles, como si alguien hubiera roto cada hueso meticulosamente y lo hubiera encajado en una espiral. No había señales de ingreso forzado. La cámara de seguridad dejó de grabar 13 minutos antes del hallazgo. Cuando volvió a activarse, la celda estaba vacía. Encuentro con el Dr. Montes. Tras varios días de lectura obsesiva, decidí buscar al Dr. Montes. Su dirección estaba en el reverso del sobre. Vivía en un pueblo montañoso en Veracruz, alejado de todo. Cuando llegué, me encontré con un hombre arrugado por el miedo, más que por la edad. No debiste venir, me dijo sin mirarme. Si abriste el archivo, ya estás dentro. Intenté grabar la conversación, pero mi celular se apagó apenas entré a su casa. No volvió a encenderse hasta que salí, 3 horas después. Montes me contó que lo que sucedía en Piedra Azul no eran enfermedades mentales comunes. Según él, se trataba de un nexo, una especie de grieta entre nuestra realidad y otra más antigua, más cruel. Afirmaba que los pacientes no estaban enfermos, sino infectados por algo que habitaba en las paredes, en el agua que bajaba de los cerros, en los susurros del subsuelo. Me mostró uno de sus diarios. Dibujos hechos a mano, símbolos, mapas incompletos del hospital y una frase repetida una y otra vez. Primero llegan los ojos. Luego la voz. Después, no queda nadie. Le pregunté qué quería decir con eso. Solo me dijo, cuando empieces a ver los ojos, ya es tarde. El mapa del silencio. Después de salir de la casa del Dr. Montes, sentí una presión extraña en el pecho. No era física. Era como si algo se hubiera instalado en mí. Como si leer el archivo, escuchar a Montes, me hubiera marcado de alguna forma invisible. Al llegar a casa, revisé nuevamente los documentos.
Esta vez noté algo que antes había pasado por alto, una hoja encajada entre dos carpetas. Era un croquis a mano del hospital. En la esquina inferior derecha, una anotación que no estaba en ningún otro documento. La sala negra, acceso solo en días nublados. Solo a través del ala este, segundo subnivel. Nunca entres si escuchas llorar. La tinta estaba corrida. Pero no era por agua. Parecía algo más, denso. Como si la hoja hubiera sido manchada con savia, o incluso con sangre vieja. No pude evitar buscar más. Fragmentos del archivo, paciente 014, José Mario S. Edad, 47 años. Profesión antes del ingreso, ingeniero en telecomunicaciones. Diagnóstico inicial, paranoia extrema, episodios de disociación, ataques violentos durante la noche. José Mario fue ingresado tras haber sido encontrado en un cerro cercano a Piedra Azul, con los ojos vendados y las manos cubiertas de símbolos tallados en su piel. Decía que el hospital lo llamó. No era paciente antes, pero aseguraba haber trabajado abajo, en un nivel del que no hay planos oficiales. Sus palabras durante una entrevista causaron escalofríos. Doctor, ¿a qué te refieres con que trabajaste abajo? José Mario, a las máquinas. A la torre sin ventanas. Doctor, ¿qué había allí? José Mario, no hay tiempo. Está despertando. Ustedes no entienden. No hay tiempo. Interrupción del audio, gritos prolongados, estática violenta. José Mario, voz calmada, segundos después, cuando el suelo empiece a temblar, no corran. Él prefiere a los que huyen. La hoja final de su expediente incluía una nota del celador de turno, escuchamos rasguños desde adentro toda la noche. Nadie se acercó. A la mañana, la celda estaba vacía. Solo quedó su vendaje, doblado en el centro de la cama, y una grabación, con su voz leyendo al revés. Síntomas en mí. Las noches siguientes fueron turbias. Comencé a soñar con corredores infinitos. Escuchaba voces detrás de las paredes, y una figura al fondo de mi habitación que desaparecía justo al abrir los ojos. Pero lo peor fue una madrugada, cuando desperté y encontré huellas húmedas en el suelo, que salían de mi closet y se detenían justo al lado de mi cama. Nadie más vivía conmigo. A la mañana siguiente, noté que mi espejo tenía una grieta nueva. Pequeña, pero con forma de ojo. Volví a revisar el archivo. En una sección llamada Síntomas del contacto prolongado, leí: quien accede a la información comienza a ser observado. Su mente se convierte en un pasillo. Y como todo pasillo, puede ser cruzado. Informe secreto, sala negra. Una hoja aparte, clasificada como No Archiver, describía un suceso de 1978, cuando 3 enfermeros y un psiquiatra decidieron explorar el segundo subnivel en plena madrugada. El reporte, reconstruido por sobrevivientes, decía: 0 horas, acceden al ala este. El clima, nublado. Luces inestables. 0:23 horas, encuentran una puerta de metal oxidado con marcas hechas con las uñas desde el interior. 0:47 horas, se corta la comunicación por radio. 1:05 horas, una enfermera regresa sola. En estado de shock. Murmura, los ojos no parpadean. 3:12 horas, se reportan gritos debajo del edificio. No se encuentran cuerpos. Solo una cinta de audio grabada automáticamente. La cinta incluía una sola frase, repetida durante 13 minutos. Somos tú. Somos tú. Somos tú. Última nota de Montes. Antes de desaparecer definitivamente, el doctor dejó una grabadora encendida durante una sesión personal. En ella, se le escucha decir: yo ya no sé si estoy despierto. Piedra Azul fue construido sobre algo que no debía descubrirse. No es un centro médico. Es un portal. Un sello roto. Si encuentras este archivo, no lo sigas leyendo. No mires atrás. Y sobre todo, nunca escuches el llanto. Nunca. La cinta se corta con un ruido fuerte, como un golpe seco. Luego. 18 segundos de respiración ajena. No era la del doctor. Era más lenta. Más grave. Y justo antes de que termine la grabación, una voz susurra: ya estás en nosotros. El subnivel prohibido. Después de escuchar la grabación del doctor Montes más de una decena de veces, sentí que algo dentro de mí empezaba a cambiar. No era miedo. Era una especie de aceptación.
Como si parte de mí supiera, desde siempre, que esta historia me estaba esperando. Decidí ir a Piedra Azul. El hospital, abandonado desde 1996, estaba en las afueras de la ciudad, cubierto por una neblina perpetua. Su fachada era una mezcla de ruinas y óxido, con ventanas tapiadas y puertas encadenadas. Pero el ala este, justo donde el mapa indicaba, estaba abierta, como si algo me hubiera estado esperando. Bajé con una linterna, una cámara y una libreta. El lugar olía a humedad y óxido, pero también a algo más, como carne rancia, como metal viejo y sangre. Bitácora de ingreso, día 1, hora, 3:14 de la mañana. Ubicación, subnivel 2, ala este. Al llegar al fondo de las escaleras, encontré la famosa sala negra. La puerta estaba abierta, parcialmente desprendida de sus bisagras. En el interior, un corredor oscuro, con paredes cubiertas de manchas negras que parecían extenderse como raíces o venas. Dentro de la sala, una mesa metálica y varias sillas oxidadas. En la pared, un gran espejo roto. En el suelo, una cinta VHS con la etiqueta descolorida. Sesión 23, sujeto sin registro. Al colocarla en un reproductor portátil que llevé, la pantalla mostró a un paciente sentado, cubierto con una sábana blanca. Su cuerpo temblaba. Una voz de fondo decía, ¿recuerdas tu nombre? Silencio. ¿Sabes por qué estás aquí? Susurro apenas audible porque abrí la puerta. ¿Qué puerta? La que no debía abrir nunca. La cámara comienza a vibrar. La imagen se distorsiona. Luego, la sábana cae y el cuerpo del paciente no tiene rostro. Apagué el reproductor de inmediato. Síntomas posteriores. Esa noche dormí dentro de mi coche, lejos del edificio. Soñé con el paciente. Estaba parado junto a mi ventana. En su lugar, una masa de carne donde debía estar su cara, y en medio, un solo ojo, completamente negro, que giraba sin parar. Al despertar, tenía la nariz sangrando y mi cámara encendida, grabando desde hacía 6 horas, aunque yo la había apagado. Revisé el video, las primeras 4 horas eran oscuras. Pero a la hora 4:06, algo aparece. Una figura caminando por el pasillo, en silencio, directo hacia la cámara. Justo antes de llegar al lente, se detiene y se oye. Ya sabes demasiado. Fragmento, expediente no oficial. Encontré una carpeta sin numerar escondida en una rendija de la sala negra. Decía, este documento no debe ser archivado. Destruir tras lectura. Decía que en 1981 un grupo de pacientes desapareció colectivamente durante una tormenta. Al revisar sus habitaciones, todas tenían símbolos tallados en los muros. Uno de los celadores se volvió loco tras entrar en una de ellas. Escribió lo siguiente con su propia sangre en la pared. El hospital no encierra locos. Alimenta algo. Nosotros solo somos su anestesia. No lo despiertes. No lo despiertes, por favor. No lo despiertes. La grabación maldita. En una caja fuerte oculta dentro del antiguo despacho del director, encontré una grabación en cinta abierta. La reproduje. Era un ritual. Se escuchaban varios médicos diciendo en voz baja palabras incomprensibles, como si leyeran de un idioma olvidado. Luego, un silencio largo. Y después, una voz femenina, distorsionada, como si saliera de la tierra. Ya desperté. La cinta se corta con un chillido metálico. Y al fondo, algo que suena como pasos, pero no humanos. Más bien como garras, o huesos secos arrastrándose. Salí de Piedra Azul esa noche sin volver la vista atrás. El mapa, la cinta, el archivo, todo había sido quemado al llegar a casa. Pero la sensación no se fue. No era miedo. Era certeza, certeza de que no era el único, de que muchos han leído estos archivos, y que, cuando sueñas con el hospital, es porque ya entraste, aunque no lo sepas. Salí de Piedra Azul esa noche sin volver la vista atrás. El mapa, la cinta, el archivo, todo había sido quemado al llegar a casa. Pero la sensación no se fue. No era miedo. Era certeza, certeza de que no era el único, de que muchos han leído estos archivos, y que, cuando sueñas con el hospital, es porque ya entraste, aunque no lo sepas. Ecos de un experimento. Cuando la pared se abrió, no encontré una habitación. Encontré un teatro. Un quirófano circular con gradas metálicas oxidadas, como de una antigua sala de observación. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, salvo una camilla.
Y sobre esa camilla, una grabadora portátil, encendida, reproducía un audio de 1982. En él, un hombre hablaba entre jadeos. Prueba número 47. El sujeto ha perdido la capacidad de reconocer su reflejo. Sus ojos se han reconfigurado. Ya no parpadea. Y repite el nombre del observador, incluso si éste no lo ha dicho en voz alta. Entonces, una segunda voz, idéntica a la primera, repitió mi nombre. Apagué la grabadora. Pero seguía oyendo el audio. Como si lo repitiera desde dentro de mi cabeza. Una de las gradas se movió. Había algo debajo, observándome. El aire se congeló. Y entonces lo vi, una figura encorvada, con ojos desproporcionadamente grandes, piel grisácea y sonrisa demasiado amplia. Se me acercó arrastrándose, pero no hacía sonido. Como si el lugar absorbiera el ruido. Entonces, habló. Y su voz era la mía. No tienes permiso para dejar el experimento. Corrí. Pero el teatro cambió. Ya no había puerta. Solo un espejo enorme, con una versión de mí observándome desde el otro lado. Yo, pero vendado, ensangrentado, sonriendo. La huella del olvido. Me desperté en mi casa, con los pies cubiertos de sangre seca. No recordaba haber vuelto. Tampoco había señal en el teléfono. Al revisar las cámaras de seguridad que instalé tras mis primeras incursiones, descubrí algo peor. Yo, nunca me fui. Las grabaciones muestran mi cuerpo, inmóvil en el sofá, con los ojos abiertos. Durante días. Sin comer, sin moverse. Solo, mirando hacia la puerta principal. Y justo a las 3:33 de la mañana, cada noche, algo golpeaba la puerta. Pero jamás entraba. Hasta que, en la última grabación, la cámara se apaga justo cuando el cerrojo gira solo. Los vecinos dicen que me han visto caminar de madrugada por el jardín, hablando solo. Pero yo no recuerdo nada. A veces encuentro papeles con palabras que no reconozco. Escrituras torcidas. Firmadas con mi nombre. Intenté quemar una. La ceniza no caía. Flotaba en el aire, formando un símbolo. Un ojo, rodeado de dientes. Creo que dejé algo abierto en piedra azul. O peor, creo que algo salió conmigo. Los gemelos de cristal. En uno de los archivos más antiguos que encontré, había mención de un caso olvidado, los gemelos Luján. Ingresaron en 1961. Mudos desde el nacimiento. Pero se comunicaban perfectamente, entre ellos, no con señas. No con gestos. Simplemente, sabían lo que el otro pensaba. Cuando uno se hería, el otro sangraba. Cuando uno dormía, el otro soñaba lo mismo. Un día, uno murió. El otro lo supo antes de que los médicos llegaran. El sobreviviente desapareció esa misma noche. Nunca se encontró el cuerpo. Pero cada 10 años, alguien afirma ver a los dos, tomados de la mano, en el pabellón infantil de piedra azul. Yo los vi. No en el pabellón. En el espejo del baño de mi casa. Estaban ahí, detrás de mí, y sonreían. El último audio. He llegado al final de los documentos. Pero hay una cinta más. Está rota, casi ilegible. Pero tiene mi letra. No recuerdo haberla grabado. La digitalicé. El audio es un caos, susurros, llanto, golpes. Pero al final, una frase clara. Si escuchas esto, ya eres parte del experimento. Y el experimento no termina hasta que dejes de existir. Desde entonces, cada aparato que tengo graba solo. Micrófonos que captan sonidos cuando no estoy. Mi voz en diferentes idiomas. Palabras que nunca dije. Pero lo peor es que en todas las grabaciones suena una segunda voz justo detrás de la mía, y a veces, habla primero. La celda que falta. Durante una nueva exploración nocturna, decidí buscar el ala este, donde supuestamente se encontraban los pacientes de alta peligrosidad. Según los planos, había 12 celdas. Pero en el lugar, solo encontré 11 puertas. La numeración saltaba del 5 al 7. La celda número 6 no estaba, pero el pasillo tenía un tramo más largo entre esas dos puertas. Como si algo invisible ocupara el espacio, golpeé la pared entre ambas puertas. Hueca. Comencé a raspar el yeso con una espátula oxidada. Tras varios minutos, apareció una manija metálica.
Una puerta empotrada, sellada con múltiples capas de pintura. Logré abrirla. La celda 6 estaba intacta, cubierta de símbolos dibujados con sangre seca en el suelo. En el centro, una silla de ruedas con correas. Y sobre ella, una grabadora rota con un solo botón intacto, record. Presioné. Una voz gutural salió por los altavoces. No somos los enfermos. Somos los portales. Piedra azul es el umbral. Tú eres la llave. De repente, la luz se apagó. Algo respiraba a centímetros de mí. No lo vi. Pero lo olí, carne húmeda, óxido y miedo. Salí corriendo. Pero no recuerdo cómo. Solo sé que desde ese día, mi sombra a veces se mueve sin mí. El ritual de los ojos cerrados. Al revisar fotos antiguas de los expedientes, noté algo aterrador. En cada toma del personal médico había una figura más. Alguien con bata blanca y ojos vendados. No aparecía en los registros. Pero estaba ahí. En cada imagen. Desde 1954 hasta 1988, crucé datos con otras instituciones. En 3 hospitales abandonados del país, la misma figura. Mismo vendaje. Misma postura. Un ex empleado retirado, con demencia avanzada, balbuceó cuando le mostré la imagen. Él no mira, él refleja. Si ves su cara, verás lo que perdiste para siempre. A la noche, encontré un sobre bajo mi puerta. Sin remitente. Dentro, solo una nota. Para dejar de verlo, debes soñar con él. Solo en el sueño puedes cerrarle los ojos. Esa noche soñé. Estaba atado a una camilla, frente a la figura vendada. Lloraba sin hacer ruido. Él me tocó la frente. Y vi toda mi vida desde los ojos de otra persona. Una versión de mí, sin emociones. Sin alma. Cuando desperté, mi espejo ya no reflejaba mi rostro. Solo un fondo blanco, con una sombra detrás. Un mensaje anónimo llegó a mi buzón. Solo decía, vuelve a donde escuchaste por primera vez tu voz. La respuesta está en el eco. Era una pista. Regresé al quirófano teatro, pero todo estaba cambiado. El polvo, las gradas, ya no estaban. Solo una silla, al centro. Y sobre ella, un altavoz viejo conectado a nada. Cuando me senté, la puerta se cerró sola. El altavoz se encendió. Comenzó a emitir mi voz, pero de niño. Era una grabación de mí leyendo un cuento en la primaria. ¿Cómo era posible? Nadie tenía ese audio. Después, se escuchó la voz de mi madre, repitiendo una frase que ella solía decir cuando tenía miedo de dormir. Recuerda quién eres, aunque ellos no quieran que lo hagas. Y luego, una voz profunda, metálica, que no reconocí. Cada palabra que digas aquí, queda registrada en nosotros. La casa dentro del hospital. En la última incursión, encontré algo imposible. Un pasillo que no estaba antes. Y al final, una casa. Una réplica exacta de mi infancia, dentro del hospital. Todo era idéntico. Muebles, fotografías, incluso el olor del viejo perfume de mi abuela. Exploré cada cuarto. No había nadie, pero se escuchaban risas apagadas desde el sótano. Al bajar, vi un televisor encendido, con un video casero. Era yo, en tiempo real, parado ahí. Pero en la pantalla, había alguien más conmigo. Detrás de mí, me giré. No había nadie, pero el video seguía mostrando a esa figura. Alta. Delgada. Sin cara. Solo una boca inmensa que no dejaba de susurrar. Intenté salir. La puerta de la casa ya no daba al pasillo. Ahora abría hacia el pabellón más profundo del hospital. Piedra Azul estaba adentro de sí mismo. Ahora ya lo sabes. Hay lugares que no deben ser recordados, voces que no deben ser escuchadas, y puertas que jamás debimos abrir. Si llegaste hasta aquí, eres parte de los pocos que se atreven a mirar dentro del abismo. Pero cuidado, porque el abismo también podría estar mirando dentro de ti. Suscríbete a Psycho Hacks para más historias reales que te robarán el sueño. Y si tienes una experiencia que nadie te ha creído, cuéntala en los comentarios. Aquí, escuchamos todo.